El corazón que paró de ronronear. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos polvorientos, vivía un gato de pelaje gris plateado y ojos tan amarillos como el sol de la mañana. Su nombre era Lumo, un nombre elegido por Clara, una niña de 9 años con un amor infinito por los animales. Clara y Lumo eran inseparables desde el día en que sus destinos se cruzaron. Lumo había llegado a la vida de Clara de una manera inesperada. Un día lluvioso de otoño, Clara encontró al pequeño gato acurrucado bajo una caja de madera abandonada cerca de la panadería del pueblo. Su cuerpo temblaba, empapado y débil, pero en sus ojos había una chispa de vida, una pequeña llama que Clara decidió proteger. Sin pensarlo 2 veces, lo envolvió en su chaqueta y corrió a casa, ignorando los gritos de su madre que le pedía no recoger animales de la calle. Desde ese momento, Lumo se convirtió en parte de la familia. Aunque al principio el padre de Clara no estaba del todo convencido, el gato se ganó rápidamente su lugar en el hogar con sus travesuras y su irresistible ronroneo. Cada noche, Lumo se acurrucaba al lado de Clara, ronroneando suavemente mientras ella le leía cuentos de aventuras. En su mundo, Clara era la heroína y Lumo, su fiel compañero. El pueblo donde vivían era un lugar tranquilo, donde todos se conocían. Las casas de ladrillo rojizo se alineaban a lo largo de una sola calle principal, y los campos de trigo y flores silvestres se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Lumo era una presencia constante en el pueblo. Lo veían pasear sobre los tejados, saltar detrás de mariposas en los jardines o dormir al sol en los bancos de la plaza. Para muchos, era solo un gato más. Pero para Clara, Lumo era especial. Había algo único en él. No solo era su elegancia al caminar o la forma en que su pelaje brillaba bajo la luz del sol. Era su manera de entender a Clara, de estar a su lado en los momentos en que se sentía sola o triste. Cuando Clara tenía miedo de la oscuridad, Lumo se sentaba junto a su cama, y su ronroneo profundo llenaba la habitación con una calma inexplicable. Para ella, Lumo no era solo un gato, era un amigo, un confidente, su compañero de vida. Con el tiempo, el gato comenzó a tener un impacto más profundo en toda la familia. Su padre, que pasaba largas horas trabajando en el taller de carpintería, encontraba alivio en las travesuras de Lumo. Su madre, siempre ocupada con las tareas del hogar, a menudo se detenía para observar cómo el gato perseguía hojas secas en el patio trasero, arrancándole una sonrisa. Sin embargo, no todo en la vida de Clara era felicidad. En el fondo, la niña sentía un vacío desde que su abuela, quien vivía con ellos, había fallecido un año atrás. Era Lumo quien, con su silenciosa compañía, parecía llenar ese espacio. Clara solía sentarse en la vieja mecedora de su abuela, con Lumo acurrucado en su regazo, mirando el atardecer en silencio. En esos momentos, parecía que el gato entendía algo que nadie más podía comprender. La rutina de sus días era simple pero llena de significado. Cada mañana, Lumo acompañaba a Clara hasta el portón de la escuela y luego pasaba el resto del día explorando el pueblo. Por las tardes, regresaba a casa justo a tiempo para esperarla, sentado con elegancia en la verja, como si supiera que su lugar estaba a su lado. La vida parecía perfecta en su sencillez, pero el destino tenía otros planes. Aunque Lumo era fuerte y valiente, algo en el aire del pueblo comenzaba a cambiar, y con ello, la vida de Clara y su fiel compañero nunca volvería a ser la misma. La calma del pueblo comenzó a desvanecerse una tarde de primavera, cuando un extraño sonido resonó por las calles. Era un silbido bajo, casi un murmullo, que parecía venir de la lejana colina donde el bosque comenzaba. Para la mayoría de los habitantes, el sonido era insignificante, tal vez el viento jugando entre los árboles o algún animal silvestre. Pero Lumo lo notó de inmediato. Esa tarde, mientras Clara hacía su tarea en la mesa de la cocina, Lumo estaba sentado en el alféizar de la ventana, sus orejas levantadas y sus ojos dorados clavados en la colina. Algo en ese sonido lo inquietaba, un llamado que solo él parecía escuchar. Clara lo notó. «¿Qué pasa, Lumo?», le preguntó, dejando el lápiz a un lado. El gato no respondió, pero su cola se movía con un ritmo inusual. Algo estaba ocurriendo, y aunque Clara no podía entenderlo, sintió una punzada de preocupación. Esa noche, Lumo no se acurrucó a los pies de Clara como de costumbre. En lugar de eso, se quedó junto a la ventana, observando la oscuridad con una intensidad que nunca antes había mostrado. Clara intentó ignorarlo, pero el extraño comportamiento de su amigo le impedía dormir. Al día siguiente, mientras Clara estaba en la escuela, Lumo decidió seguir el llamado. Subió con agilidad la colina, pasando por senderos que los humanos rara vez recorrían. El sonido se hacía más claro a medida que se adentraba en el bosque. No era viento, no era un animal.
Era un zumbido rítmico, casi como una melodía lejana. El bosque estaba lleno de vida, pero también de sombras. Lumo avanzaba con cautela, sus patas silenciosas sobre la hojarasca. Finalmente, llegó a un claro donde encontró algo inesperado. Un viejo pozo, cubierto de musgo y enredaderas, que parecía haber estado allí por siglos. Desde el interior del pozo provenía el sonido. Lumo se acercó, sus bigotes temblando de curiosidad. El aire alrededor del pozo era diferente, más frío, cargado de una energía que le erizaba el pelaje. Aunque cualquier otro animal habría huido, Lumo permaneció allí, mirando fijamente hacia la oscuridad. El llamado parecía pedir ayuda, un susurro que no podía ignorar. Cuando Clara regresó de la escuela esa tarde, notó de inmediato que Lumo no estaba esperándola en la verja como siempre. Alarmada, corrió por el patio, llamándolo a gritos. Su madre intentó calmarla, diciéndole que seguramente el gato estaba explorando como de costumbre. Pero Clara lo conocía demasiado bien, Lumo nunca faltaba. Sin pensarlo 2 veces, Clara decidió buscarlo. Con una linterna en mano, se dirigió hacia la colina, siguiendo el instinto que le decía que allí encontraría a su amigo. A medida que avanzaba por el bosque, el mismo zumbido que había atraído al humo llegó a sus oídos. Era suave, pero suficiente para guiarla. Mientras tanto, Lumo seguía junto al pozo, observando con atención. De repente, un crujido de ramas detrás de él lo hizo girarse. Era Clara, con la linterna iluminando el claro. «¡Lumo!», exclamó, corriendo hacia él. Aliviada, lo tomó en brazos, sin darse cuenta del pozo que ahora brillaba con una tenue luz azul. El sonido se hizo más fuerte, y por un breve instante, tanto Clara como Lumo quedaron paralizados. No sabían qué era esa luz, pero ambos sintieron que estaban frente a algo mucho más grande de lo que podían comprender. El viento sopló con fuerza, y el zumbido se transformó en un lamento que parecía rogarles que se quedaran. Clara sintió un escalofrío, pero Lumo, con sus ojos brillando, dio un paso adelante, como si entendiera que el llamado era para él. «No, Lumo. No te acerques». Clara intentó detenerlo, pero el gato era más rápido. Saltó de sus brazos y se plantó frente al pozo, mirando la luz con una mezcla de curiosidad y valentía. El bosque quedó en completo silencio por unos segundos. Luego, la luz se desvaneció, y el zumbido cesó. Lumo regresó a los brazos de Clara, pero algo había cambiado. Aunque parecía el mismo gato, había un peso en su mirada, como si hubiera visto algo que nadie más podía entender. Clara, aún abrazándolo con fuerza, decidió regresar a casa. Pero en el fondo sabía que esa noche había marcado el comienzo de algo más grande. Algo que los llevaría a una aventura que pondría a prueba su vínculo y, quizás, su destino. ¿Te gustaría que continúe con la siguiente parte o necesitas ajustar a? Después de aquella noche en el bosque, nada volvió a ser igual para Lumo ni para Clara. El gato, antes siempre juguetón y curioso, parecía más reservado. Pasaba largas horas mirando por la ventana, observando la colina como si esperara algo. Clara también sentía una inquietud creciente, como si una sombra invisible se cerniera sobre ellos. Una semana después, el zumbido regresó, pero esta vez fue más intenso, resonando incluso dentro de la casa. Lumo se levantó de un salto, su cola erizada, y corrió hacia la puerta. Clara lo siguió de inmediato, sabiendo que no podía dejarlo solo. «Lumo, espera», gritó, pero el gato no se detuvo. El camino hacia el bosque estaba cubierto por una niebla espesa que parecía envolver todo a su paso. Clara encendió una linterna, pero la luz apenas podía atravesar la bruma. A pesar de su miedo, siguió corriendo detrás del Lumo, quien avanzaba como si conociera exactamente el camino. Cuando llegaron al claro, el pozo estaba diferente. Ya no era solo un viejo agujero cubierto de musgo, ahora brillaba con una luz intensa que iluminaba todo el lugar. Alrededor del pozo, Clara notó marcas en el suelo, como si alguien o algo hubiera estado allí recientemente. «¿Qué es esto?», murmuró Clara, sintiendo un escalofrío en la nuca. Lumo saltó al borde del pozo y miró hacia abajo. Clara intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, una corriente de aire salió del pozo, envolviendo a ambos en un remolino de energía. Clara gritó, pero todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, Clara se encontró en un lugar completamente diferente. El bosque había desaparecido, y ahora estaban en un vasto valle cubierto de hierba plateada que brillaba bajo un cielo lleno de estrellas. Lumo estaba a su lado, ileso pero alerta. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara,
aunque sabía que no recibiría respuesta. El valle era hermoso, pero había algo extraño en el aire. El silencio era absoluto, y cada paso que daban parecía resonar como un eco interminable. Lumo lideraba el camino, guiado por un instinto que Clara no podía entender. A medida que avanzaban, comenzaron a aparecer obstáculos. Primero, un río de agua cristalina que parecía inofensivo, pero que ocultaba corrientes traicioneras. Clara intentó cruzarlo, pero fue Lumo quien, con su agilidad felina, encontró un tronco que les permitió pasar. Luego, un bosque oscuro bloqueó su camino, con ramas que parecían moverse como si estuvieran vivas. Clara sintió miedo, pero Lumo caminó con determinación, guiándola por un sendero oculto que los llevó a salvo al otro lado. El viaje no solo era físico, sino emocional. Clara empezó a darse cuenta de cuánto confiaba en Lumo, no solo como su mascota, sino como su compañero y protector. Cada desafío parecía fortalecer el vínculo entre ellos, aunque también aumentaba la sensación de que algo grande y peligroso los esperaba al final. Finalmente, llegaron a un desfiladero profundo, donde un puente colgante viejo y desvencijado era la única manera de cruzar. Clara dudó, pero Lumo fue el primero en pisarlo, avanzando con pasos cuidadosos pero decididos. Clara lo siguió, rezando para que el puente aguantara su peso. Cuando llegaron al otro lado, los recibió una figura imponente, un lobo negro de ojos brillantes que parecía hecho de sombra. El lobo no se movió, pero su presencia era intimidante. Clara retrocedió, pero Lumo se colocó frente a ella, con el lomo arqueado y un maullido desafiante. «No, Lumo, no lo enfrentes», gritó Clara, pero el gato no se detuvo. El lobo avanzó lentamente, y la tensión en el aire era palpable. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, temiendo por la seguridad de su amigo. Sin embargo, Lumo no retrocedió. Con un salto rápido y preciso, arañó el rostro del lobo, quien soltó un gruñido antes de desaparecer en una nube de humo. Clara cayó de rodillas, abrazando al Lumo con lágrimas en los ojos. El gato estaba ileso, pero su respiración era pesada, como si el enfrentamiento lo hubiera desgastado más de lo que parecía. «Gracias, Lumo», susurró Clara, mientras lo sostenía con fuerza. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero también entendía que cada paso los acercaba más al destino final. Algo estaba esperando por ellos, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Después del enfrentamiento con el lobo de sombras, Clara y Lumo continuaron su camino, ahora más unidos que nunca. Sabían que estaban cerca del final de su travesía, aunque el aire se sentía cada vez más pesado, cargado de una energía que hacía difícil respirar. La luz del pozo, que antes era suave y tranquilizadora, ahora parecía un faro distante que los llamaba con una urgencia indescriptible. Finalmente, llegaron a una vasta planicie donde el suelo era de un material extraño, liso como un espejo, reflejando el cielo estrellado sobre ellos. En el centro de la planicie había una puerta, alta y majestuosa, hecha de un metal brillante que pulsaba con luz azulada. No había paredes alrededor, solo la puerta, como si estuviera suspendida en el aire. Clara miró al Lumo, que estaba sentado junto a ella. Sus ojos dorados reflejaban la puerta con una intensidad que Clara nunca había visto antes. Era como si el gato entendiera exactamente lo que estaba ocurriendo, como si todo su viaje lo hubiera preparado para este momento. «¿Es esto lo que buscabas?», preguntó Clara, aunque sabía que no recibiría una respuesta. De repente, la planicie comenzó a vibrar, y un sonido profundo llenó el aire, un eco que parecía provenir de la puerta. Clara retrocedió, sintiendo que sus piernas temblaban, pero Lumo avanzó con determinación. La puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando un interior lleno de luz cegadora. Dentro de esa luz, Clara pudo distinguir una figura, o quizá varias, moviéndose con gracia. No eran humanas, ni animales, pero tampoco algo que Clara pudiera describir. Eran presencias, energías puras que irradiaban calma y poder al mismo tiempo. Una de esas presencias se dirigió hacia ellos, su forma translúcida y brillante cambiando a medida que se acercaba. Clara sintió un nudo en la garganta cuando escuchó una voz, suave pero firme, resonar dentro de su cabeza. «Él ha respondido al llamado». «¿Qué? ¿Qué llamada?», balbuceó Clara, aferrándose al Lumo. La presencia pareció inclinarse hacia el Lumo, como si lo estuviera observando detenidamente. Su corazón es puro, su espíritu valiente. Es el elegido para reparar el vínculo roto entre este mundo y el nuestro. Clara no entendía del todo, pero sabía que significaba algo importante, algo irreversible. Miró al Lumo con lágrimas en los ojos. «¿Qué quieren decir? ¿Por qué él?».
La presencia no respondió directamente. En cambio, extendió una especie de brazo de luz hacia el humo. El gato, sin dudar, dio un paso adelante, dejando el cálido abrazo de Clara. No, Lumo, espera. Clara intentó detenerlo, pero algo invisible la mantuvo en su lugar. Lumo avanzó hacia la puerta, su pequeño cuerpo brillando con la misma luz que emanaba del portal. Clara podía sentir cómo su corazón se rompía al verlo alejarse, pero también entendía, de alguna manera inexplicable, que este era el destino del humo. La luz comenzó a envolver al gato, y por un breve instante, Clara vio algo extraordinario. La figura del humo se alzó, proyectada como una silueta majestuosa, como si fuera más que un simple gato. Era un guardián, un protector, una chispa de algo mucho más grande que ella podía comprender. Cuando la luz alcanzó su punto máximo, un destello cegador cubrió todo el lugar. Clara cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y paz. Cuando la luz se desvaneció, la puerta estaba cerrada, y la planicie volvió a ser un reflejo vacío. Lumo ya no estaba. Clara cayó de rodillas, lágrimas rodando por sus mejillas mientras llamaba a su amigo. Lumo, ¿por qué? En el suelo frente a ella, donde Lumo había estado, quedó algo, un pequeño amuleto plateado con la forma de una pata de gato. Clara lo tomó entre sus manos, sintiendo el calor de su energía. Aunque Lumo se había ido, Clara supo en ese instante que él siempre estaría con ella, no solo en sus recuerdos, sino en su corazón. La planicie comenzó a desvanecerse lentamente, y Clara se encontró de regreso en el claro del bosque, junto al viejo pozo. La noche estaba tranquila, y el zumbido había desaparecido. Todo había vuelto a la normalidad, excepto por la ausencia del humo. Clara abrazó el amuleto con fuerza y, mirando al cielo, susurró: «Gracias, Lumo». Los días que siguieron a la desaparición del humo fueron difíciles para Clara. La casa se sentía vacía sin el sonido de sus suaves pasos, sus ronroneos reconfortantes o la calidez de su compañía. Cada rincón de su hogar le recordaba a su pequeño compañero, la almohada donde dormía, la ventana donde pasaba horas observando el mundo exterior, incluso el rincón del patio donde solía jugar. Sin embargo, lo que más pesaba en su corazón era la sensación de que el humo había hecho un sacrificio. No entendía completamente por qué él había sido elegido, pero sabía que no había sido en vano. La desaparición del humo había dejado un vacío, sí, pero también un regalo, el amuleto plateado que ahora llevaba colgado al cuello. El amuleto no era solo un objeto. Desde el momento en que lo había recogido en el claro, Clara había sentido una conexión con él. A veces, cuando estaba sola, juraba escuchar un suave ronroneo emanando del colgante, como si el humo todavía estuviera cuidándola de alguna manera. Una tarde, mientras paseaba por el bosque para despejar su mente, Clara sintió algo extraño en el aire. Era el mismo sendero que había recorrido con Lumo tantas veces antes, pero esta vez algo era diferente. Los árboles parecían más vivos, sus hojas brillaban con un verde más intenso, y los sonidos del bosque eran más vibrantes. Cuando llegó al claro donde todo había comenzado, notó que el pozo había cambiado. Ya no estaba cubierto de musgo ni parecía abandonado. Ahora, una pequeña inscripción brillaba en su borde, escrita en un idioma que Clara no podía leer, pero que extrañamente entendía. El vínculo está restaurado. La luz sigue viva. Al leerlo, Clara sintió un calor reconfortante en su pecho. El amuleto brilló débilmente, y por un breve instante, sintió la presencia del humo a su lado. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, como una energía invisible que la rodeaba y la protegía. A partir de ese día, Clara comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Los animales del bosque, que antes eran tímidos, parecían acercarse a ella con confianza. Las plantas en su jardín crecían más fuertes y saludables, como si una energía especial fluyera a través de ellas. Incluso las personas del pueblo empezaron a comentar que Clara tenía un aura especial, algo que inspiraba calma y esperanza a quienes la rodeaban. Clara entendió que este era el legado del humo. Aunque él ya no estaba físicamente con ella, su sacrificio había dejado una huella imborrable en el mundo. El vínculo entre los dos mundos, el humano y el espiritual, se había restaurado, y Clara se había convertido en una especie de guardiana, una intermediaria que llevaba consigo la esencia del humo. Años después, cuando Clara se convirtió en una joven adulta, todavía llevaba el amuleto. Nunca dejó de pensar en el humo, pero ya no con tristeza, sino con gratitud. Cada vez que se sentía perdida o insegura, tocaba el colgante y recordaba la valentía de su pequeño amigo. Un día, mientras estaba sentada bajo un árbol en el bosque, mirando el cielo, una suave brisa acarició su rostro. Cerró los ojos y,
Por un instante, juró escuchar un ronroneo. Sonrió, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Gracias, Lumo. Siempre estarás conmigo. El cielo sobre ella brillaba con un azul profundo, y el bosque parecía susurrar una melodía que solo Clara podía entender. Aunque la historia de Lumo había llegado a su fin, su espíritu vivía en el mundo que había ayudado a sanar y en el corazón de Clara, que nunca dejó de amarlo. El corazón que una vez ronroneó con amor ahora latía en todo lo que tocaba, dejando un legado eterno de valentía, sacrificio y amor incondicional. El tiempo pasó, y la vida de Clara siguió su curso. Se convirtió en una mujer fuerte y sabia, conocida en su pueblo no solo por su bondad, sino por una conexión casi mágica con el mundo que la rodeaba. Aunque nunca olvidó a Lumo, aprendió a aceptar su ausencia como parte de un propósito más grande. Sin embargo, el amuleto que colgaba de su cuello permaneció con ella, un recordatorio constante del vínculo especial que compartieron y del sacrificio de su pequeño amigo. Una noche, mientras dormía profundamente, Clara tuvo un sueño diferente a cualquier otro. Se encontraba en el mismo valle plateado al que había viajado con Lumo, pero esta vez estaba completamente sola. El cielo estaba lleno de estrellas que brillaban con una intensidad inusual, formando constelaciones que parecían contar historias antiguas. En el centro del valle, una figura comenzó a aparecer, rodeada por una suave luz dorada. Lumo? Preguntó Clara, su voz temblando entre el asombro y la esperanza. La figura se definió con más claridad, y ahí estaba, Lumo, su pequeño gato, pero ahora diferente. Su cuerpo parecía hecho de luz, y sus ojos brillaban como dos soles diminutos. Ronroneaba suavemente, el sonido llenando todo el valle con una sensación de paz y calidez. Clara cayó de rodillas, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Te he echado tanto de menos», susurró, extendiendo una mano hacia él. Lumo dio un paso hacia ella, presionando suavemente su cabeza luminosa contra su palma. Aunque no podía hablar, Clara entendió todo lo que quería decirle. No estaba solo, nunca lo había estado, y su sacrificio había traído equilibrio y luz al mundo. «Siempre has estado aquí, ¿verdad?», dijo Clara, con una sonrisa triste pero llena de gratitud. El ronroneo del humo se intensificó, y el valle comenzó a cambiar. Las estrellas descendieron del cielo, rodeándolos en un círculo de luz. Clara sintió que su corazón se llenaba de una energía indescriptible, como si el amor y la fuerza del humo se fusionaran con ella. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara». Las palabras no fueron pronunciadas, pero resonaron en su mente con claridad. Lumo retrocedió un paso, y el círculo de luz comenzó a elevarse. Clara entendió que este encuentro era un regalo, una última despedida. «Gracias, Lumo, por todo». Su voz tembló, pero su corazón estaba lleno de paz. Cuando despertó, el amuleto en su cuello brillaba suavemente, como si aún llevara consigo un fragmento de aquel sueño. Desde aquel día, Clara dedicó su vida a cuidar del bosque y de los animales, sintiendo siempre que Lumo estaba con ella. Las personas del pueblo acudían a ella en busca de ayuda, consejo o simplemente un momento de consuelo, y todos coincidían en que había algo especial en su presencia. Algunos incluso decían que, cuando el bosque estaba en calma, podían escuchar un suave ronroneo entre los árboles. En los años siguientes, Clara escribió un libro sobre su experiencia con Lumo y el viaje que compartieron. Lo tituló El corazón que paró de ronronear, y las personas de todas partes acudieron a leerlo, encontrando en sus páginas esperanza, amor y el recordatorio de que los vínculos más profundos trascienden el tiempo y el espacio. El legado del humo vivió no solo en Clara, sino en todos aquellos que leyeron su historia. El pequeño gato que había respondido al llamado había dejado una marca eterna en el mundo, y su ronroneo seguía resonando en los corazones de quienes lo conocieron, directa o indirectamente. Muchos años después, cuando Clara finalmente dejó este mundo, el amuleto desapareció de su cuello, desvaneciéndose en una luz dorada. Algunos dicen que fue llevado al Valle Plateado, donde el humo la esperaba pacientemente, su ronroneo eterno listo para recibirla una vez más. Si te gustan historias como esta, verifica si ya estás suscrito, dale like para ayudarme a hacer más historias como esta y escribe en los comentarios si te identificas con esta historia o si conoces a alguien que haya pasado por algo similar.